Buenos días, hoy es martes 22 de febrero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, catedrático universitario, autor de varios libros, analista de temas políticos y sociales del país y de América Latina también. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Interesados en conocer los puntos de vista de un sociólogo, de un catedrático universitario, sobre la realidad social y política del país, los acontecimientos que se van dando en los poderes del Estado. No son acontecimientos que digamos dichosos, ¿no? Porque siempre están por delante los intereses personales a los intereses colectivos. Empecemos por el tema de la Asamblea Nacional, Jaime, si me lo permite usted. La ley del tema de la repetición para aquellos personajes que se han adueñado del dinero de la patria con diferentes artimañas, no pasó finalmente en la Asamblea Nacional porque le metieron la mano los que buscan la impunidad de los delitos. Ahí están presentes los correístas aliados con una parte de Pachacuti, en fin, una fanesca. ¿Cómo mira usted este panorama? Buenos días, estimado Jaime, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en Radio El Observador. En realidad creo que esta norma y las otras que se han venido debatiendo en estas últimas semanas pertenecen a una nueva recomposición dentro de la Asamblea, y esta recomposición obviamente está más presente que nada en la tercería del poder de Lazo, es decir, que Lazo con una tercería, digo, se ha ido metiendo a una nueva mayoría, y actualmente es el que está comandando los cabos internos dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, desde ese propósito, incluso han habido algunas otras jugadas que van más allá de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, como es el Consejo de Participación Ciudadana, el formar la nueva mayoría, y también incluso dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, donde recientemente renunció Pero la presidenta. ¿quiénes están en la nueva mayoría? Pues hay una nueva mayoría que se está consolidando entre UNES, Pachacuti y los socialcristianos, pero de otra forma, a eso le decía hace un momento, hay una nueva mayoría interna dentro de la Asamblea, pero asimismo ha habido, previo a esta nueva mayoría, algunas jugadas donde el gobierno nacional ha ganado, porque por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, los 4 vocales que nombraron al nuevo presidente y vicepresidenta dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pues parece que están más adscritos al gobierno del señor Claro, Lazo. porque Jaime, el mismo gobierno nacional hizo un pronunciamiento a favor de estas 4 personas que conforman hoy la nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Ajá. Y específicamente me quiero referir dentro de la Asamblea Nacional al hecho de que Pachacuti se encuentra fraccionado antes en 2 fracciones, una de 9 y una de mayoría. La de 9 era la minoría, y ahora al parecer existen 3 partes dentro de Pachacuti en la Asamblea Nacional, pero sigue siendo la mayoría de Pachacuti la que se encuentra al lado de las normas que ha propuesto el gobierno nacional de la República, del señor presidente Guillermo Lazo, y, y del otro lado, mientras que otras de las propuestas en realidad no se han debatido. Y en medio de esta colaboración entre Pachacuti y Creo es que se forma la nueva mayoría, UNES Pachacuti, Partido Social Cristiano. Además, que hay que conocer que dentro de la izquierda democrática también hay divisiones, porque una parte de la izquierda democrática ha votado varias ocasiones con Creo, y en otras ocasiones ha votado con esta nueva mayoría. Entonces, hay un problema de puja, como ¿Cómo bien se ha dicho en los entender, medios de cómo comunicación. entender, sociólogo,
esta actitud política, es una fanesca prácticamente. Cuando me conviene estoy con los unos y cuando no me conviene estoy con los otros. En fin, este país, vamos de tumbo en tumbo. O sea, en realidad yo creo que tiene que ver más con los intereses particulares, personales y con los intereses de poder que tienen los grupos de la Asamblea Nacional. O sea, no es en realidad que se estén aquí ventilando los objetivos políticos y económicos de la soberanía nacional o del interés colectivo, sino en realidad tiene que ver con los intereses particulares, personales y de los grupos económicos que Como están siempre, detrás de Jaime, los como partidos políticos. siempre, Sí, sí, predominan los intereses como siempre. políticos, personales, de grupo, y el pueblo ecuatoriano que se vaya al diablo. Exactamente, estimado Jaime, eso es lo que ha estado sucediendo con estas últimas normas, en realidad, dentro de la Asamblea Nacional, y entre ellas incluso la que se está debatiendo sobre las pensiones vitalicias para los presidentes y vicepresidentes, que en realidad sigue siendo una norma atávica desde mi punto de vista, puesto que una persona que ha tenido empleo por elección popular durante 4 años no merecería tener una pensión vitalicia. Es como si usted trabajaría 4 años de su vida y le pagarían la jubilación por el resto de sus días. No tiene sentido. Pero esta es una norma que se está defendiendo a capa y espada dentro de la Asamblea Nacional, a pesar de que en campaña política la mayoría de los partidos que ahora integran la Asamblea Nacional decían que estaban opuestos Bueno, en campaña a esta norma. política, usted sabe, como analista en campaña política, ofrecen el oro y el moro, ofrecen maravillas. En campaña política, a la hora de la hora, si te he visto, no me acuerdo. Sí, en realidad nosotros debemos establecer las dimensiones del panorama político entre lo que se dice en campaña y luego en realidad entre lo que se hace ya cuando estas autoridades están electas dentro de las diferentes instituciones. Pero esta es la situación desastrosa que actualmente se vive en la Asamblea Nacional. Así que esta nueva mayoría incluso es muy frágil, es muy frágil. Estamos hablando de que es una mayoría con tal fragilidad que por ahí incluso puede pasar el señor del maletín como pasaba en los años 90 y formarse una nueva mayoría. Dicen sociólogo que esta nueva mayoría tiene sus objetivos concretos, que sería deshacerse de la señora Yori, sacarle de la presidencia y también deshacerse de la comisión de fiscalización que preside Fernando Villavicencio. Ahora, existen algunas posibilidades ahí respecto a esto y me parece a mí también que por detrás está una teoría conspirativa también que forma Guadalupe Llori, ya que ella pertenece ahorita a esta mayoría de Pachacuti que ha estado apoyando a Creo. Así que quienes lo están denunciando es esta otra fracción de Pachacuti que no está con Creo y que en realidad le están criticando por haber claudicado a su programa político e ideológico dentro de Pachacuti. Entonces, esa es la pugna interna dentro de Pachacuti. Entonces, ella dice ahora, Pachacuti y algunos otros elementos dentro de la Asamblea Nacional están haciendo una conspiración para quitarme la presidencia. Y lo mismo pasa con Villavicencio. Con Villavicencio dice, me quieren quitar de la Comisión de Fiscalización porque estoy fiscalizando al ex gobierno de Correa. Pero bueno, sí, que fiscalice al gobierno de Correa, a los anteriores gobiernos, pero también al de Lenín Moreno y también al actual gobierno de Guillermo Lazo, porque si no, también las cuentas no mantienen un equilibrio, Cuentas se claras, desbalancean. no, cuentas claras sean del color que sean. Claro, Si es, porque si 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 recordamos te la comisión tiene, de fiscalización de Villavicencio, por ejemplo, al momento que era de presentar las cuentas claras frente a lo que sucedía con el contralor, ex contralor Celi, pues él no se presentó en la asamblea y se formó también un gran debate alrededor de esto. ¿Qué sucedió con la comisión de fiscalización frente a este gran problema con el ex contralor Pablo Celi? Entonces, él también ha dejado un rincón abierto para que se debata alrededor de su figura y se critique también, entonces se fiscalizan a unos y a otros no. bueno, las cosas que pasan en la Asamblea son de Ripley, ¿no? Y el pueblo ecuatoriano vive decepcionado, vivimos de decepción en decepción. La Asamblea Nacional no goza, pues, de prestigio del pueblo ecuatoriano, no tiene aceptación, lamentablemente, sus niveles de aceptación son demasiadamente bajos.
por este tipo de triquiñuelas, ¿no? De negocios, de pactos bajo la mesa. Eso de bloquear prácticamente el tema de la ley para que los que se llevaron el dinero del pueblo ecuatoriano devuelvan, allí se muestran de cuerpo entero que quieren la impunidad. Sí, en realidad, incluso esta norma que plantea el cobro y el pago de las distintas personas que sean enjuiciadas y procesadas dentro de la justicia ecuatoriana, pues en realidad ha causado una gran discusión dentro de la Asamblea y más bien ha logrado una mayoría para que no se enjuicien los distintos puntos de corrupción. Imagínense eso, o sea, es en realidad una preocupación muy profunda que se tiene dentro de la Asamblea Nacional. Y como usted bien decía hace un momento, esto también es parte del hecho de que la mayoría de los ecuatorianos desaprueben la gestión de la Asamblea Nacional. Eh, las estadísticas dicen que van entre el 13 y el 20% de aprobación apenas de la Asamblea Nacional, es decir, que un 80% de los ecuatorianos más o menos desaprueba la gestión completa de todos los asambleístas. Si miramos esto en el panorama nacional, en el panorama particular de las provincias se refleja igual. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, más o menos un 80% redondeando, también desaprueba la gestión de los asambleístas de la provincia de La Suay. Bueno, Jaime, usted en su artículo titulado ¿A dónde va Lazo? Del neoliberalismo al neocolonialismo, artículo que saldrá publicado en la revista El Observador que circula el día de mañana, la edición 127. Usted dice en la parte final, urge una posición coherente y soberana que supere las ambiciones individuales de enriquecimiento por la venta de la patria. Siguen gestionando y preparando la venta del Banco del Pacífico, por ejemplo. Hace pocos minutos le escuché al presidente de la República, señor Guillermo Lasso, que decía que sí, él tenía intenciones de comprar el Banco del Pacífico con capital del Banco de Guayaquil en la época del gobierno de Rafael Correa, y que incluso había enviado una carta proponiéndole esta compra. Sin embargo, él dice ahora que él no compraría el Banco del Pacífico. Bueno, personalmente, él no compraría el Banco del Pacífico. Sin embargo, dentro de los capitales y de las mayores propuestas que se hagan por la compra del Banco del Pacífico, habría que establecer bien de dónde vienen esos capitales, a qué empresas pertenecen, transnacionales, bancos internacionales, y si tienen alguna relación con el Banco de Guayaquil. Así que nos guardamos estas observaciones sobre la venta del Banco del Pacífico futura y sobre lo que ha sucedido. En realidad, yo sobre esto he investigado y vemos que Guillermo Lasso ha tenido por lo menos en 3 oportunidades, ha negociado con el gobierno nacional la compra del Banco del Pacífico con capitales del Banco de Guayaquil y en su relación muy directa. Es decir que la venta del Banco del Pacífico actualmente con el de presidente de la República se lograría concluir como uno de los, es el segundo banco más grande de la nación, y el capital que logre comparar, obviamente manejaría más del 50% del movimiento de los capitales financieros dentro del Ecuador. Esto le daría un gran poder político y económico. Esta, entre otras empresas que actualmente son públicas, se quieren vender a los más bajos precios en la presidencia del señor Guillermo Lasso. Y a esto claramente le llamamos neoliberalismo, porque el neoliberalismo privatiza los sectores públicos y los sectores estratégicos. Y por otra parte, estimado Jaime, me preocupa a mí sobremanera el hecho de que no se debatan los asuntos, sobre todo de la privatización del petróleo en el Ecuador. Hace poco se entregaron 22 campos petroleros a manos privadas. Se entregaron 45 gasolineras nuevamente a manos privadas. Y encima de eso, se dice, se descubrió petróleo en la Amazonía, en Sucumbíos, en un bloque que ya estaba descubierto el petróleo hace más de 2 décadas. Es decir,
se miente a los ecuatorianos con las once. La gallina de los huevos de oro, Jaime. Sí, en realidad, como dicen los ingleses, las coronas de la joya de la reina en realidad se encuentran en los bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana y bueno, también en la península de Santa Elena, pero en este momento se están vendiendo los campos petroleros, se están repartiendo los recursos naturales de la Amazonía ecuatoriana. En un momento en que el barril de petróleo alcanza los $90, y algunos comentaristas dicen que podría llegar a los $100 producto de la guerra que existe, ¿no? De la Guerra Fría actualmente entre Ucrania y Rusia, donde tiene metidas sus garras obviamente Estados Unidos y algunos países de Europa. Entonces, en realidad, el conflicto petrolero, la subida del barril de petróleo alrededor en el mundo y también de lo que sucede en el mismo Ecuador, es parte de este entramado geopolítico que en realidad está enriqueciendo a unos pocos. Entonces, como vemos, son dos partes en realidad de una venta de la patria altamente grande, porque no estamos hablando simplemente del neoliberalismo privatizador desde los años 70 para acá, sino que estamos hablando de un neocolonialismo. ¿Cuáles son las transnacionales petroleras que se van a quedar con los grandes recursos hidrocarburíferos y derivados? Porque además la ley del desarrollo sostenible, la última ley promulgada por la Asamblea Nacional y aceptada por el presidente de la República, nada más y nada menos que permite la privatización de todo el proceso petrolero, es decir, extracción, distribución, comercialización, refinación, todos esos aspectos dentro del proceso petrolero se pueden privatizar a través de la ley del desarrollo sostenible. Estamos hablando de la ley de desarrollo económico que se aprobó. Sí, 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 la reciente ley orgánica de desarrollo sostenible por el COVID que se aprobó en noviembre del 2021. Esa permite privatizar los distintos movimientos dentro del proceso petrolero. Y así que con este anuncio, además del decreto 95 que firmó en junio de 2021 el señor presidente de la República, así que se está garantizando a través de normas, de diferentes leyes y de la nueva institucionalidad que está conformando el gobierno del presidente Guillermo Lasso, lo que se está conformando es a un nuevo círculo de empresarios y de ricos del país en el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Es decir, que este neoliberalismo lo que se está convirtiendo es en un neocolonialismo. Yo no veo otra forma de analizar, por lo menos, estos elementos dentro de los recursos naturales. Y eso que hablamos solamente del petróleo. Otro cantar del mismo cariz representan los recursos naturales alrededor del extractivismo minero. Y usted, Jaime, sabe muy bien, porque ha analizado estos temas, por dónde va el asunto del extractivismo minero en el Ecuador. Infame, ¿no? El tema de la explotación minera. Dejan arrasando con todo a cambio de un poco de dinero o de mucho dinero, pero la naturaleza queda devastada, las aguas quedan contaminadas, las comunidades quedan desoladas, abandonadas. Esta es la triste realidad de la famosa minería. Sociólogo, estamos en un año eminentemente electoral, porque el próximo se vienen elecciones seccionales para elegir alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales. El panorama, como siempre, ¿no? El panorama, como siempre, se ve por allí que empiezan los que aspiran a ser reelectos y otras personas que quieren o que buscan un cargo, un puesto de elección popular. ¿Cómo mira usted esta situación? A conectar incluso con lo que hablamos antes del extractivismo minero, actualmente yo veo incluso que algunos de los capitales que provienen de las grandes transnacionales y de las mineras junior que se llaman por tener menor cantidad de capital, pues ellos también van a ser unos colaboradores financieros durísimos ahora en esta campaña electoral. Un sector, ¿no? Otro de los sectores que veo que se van a incorporar también a esta campaña, obviamente son las mafias que están alrededor del narcotráfico, precisamente porque en los gobiernos seccionales como la prefectura, los municipios y las diferentes
instancias que se tiene dentro del poder público seccional, ellos son los que aprueban las diferentes políticas, incluso ambientales, para la extracción de los recursos naturales dentro de las distintas jurisdicciones. Entonces aquí en realidad lo que se está disputando es el poder, en el caso de este tipo de empresas, el poder sobre los territorios de las distintas provincias y cantones del Ecuador. Entonces, para conectar este asunto. Y obviamente, este año es un año eminentemente electoral. Le digo, Jaime, yo en todos los lugares, por lo menos que transito, no oigo más que hablar a la gente de elecciones, de quiénes van a ser los nuevos candidatos a alcaldes, sobre todo en el caso de la provincia de La Suay, quiénes van a ser los nuevos candidatos a alcaldes, quiénes van a ser los compañeros de fórmula para las concejalías, etcétera. Es decir, que se están armando los distintos equipos para la participación política. Y va a ser muy interesante el panorama porque se va a formar también, así como en la Asamblea Nacional, una nueva mayoría en el caso de los municipios, porque existen grandes contradicciones en el Ecuador y a pesar de que parecería que tuvo un revés electoral últimamente el correísmo, parece que va a tener, según las encuestas, una nueva subida en su votación respecto al gobierno, a los gobiernos seccionales, asimismo como otros tipos de fuerzas que son provinciales que van a poder participar, lo cual también hace que se fraccione mucho más el panorama electoral. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las elecciones de febrero del año 2023, pues van a ser muy parecidas a lo que vivimos en el año 2019. Claro. Un escenario completamente fraccionado en medio de algunos grupos de poder que van a tratar de acumular la mayor cantidad de alcaldías para poder tomar efectivamente las decisiones del poder político en los territorios nacionales. Bueno, pero también hay apatía, Jaime. Sí, Apatía, igual que en el año 2019, en realidad la apatía la gente es está muy grande. molesta, está decepcionada con los ofrecimientos que hizo quien ocupa la alcaldía de Cuenca, los múltiples ofrecimientos de obras lindas en beneficio de la ciudad, pero a la hora de la hora no ha cumplido absolutamente con nada, pero ya están nuevamente en planes de campaña, ofreciendo de la misma manera maravillas para ver si continúan disfrutando de las delicias del poder, pues, en familia. En el caso de la provincia de La Suay con su capital Cuenca y en el caso de la provincia del Pichincha con su capital Quito, estos dos cantones y las dos alcaldías han presenciado un mismo eje central, que los nuevos personajes que aparecen en la política pública en las alcaldías no han logrado concluir ni siquiera hacer su programa de campaña político al momento de ser elegidos. Y esto hace que estos personajes que se han mostrado nuevos en campaña, en realidad formen una apatía hacia los candidatos nuevos para el próximo proceso electoral para el año 2023. Y recordemos brevemente que en el caso de la administración del señor alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, pues él ha cumplido muy básicamente su programa de campaña. Él hablaba, por ejemplo, de 4 mercados, los cuales no existen, de que se iban a bajar los salarios altos de las cúpulas que dentro de la alcaldía de Cuenca, tampoco, ni él mismo se bajó el salario, que él decía que se iba a bajar el salario al básico, sigue ganando lo que manda la ley. En realidad, incluso es para que se vea cómo es parte del populismo dentro de las campañas, y algunas otras de las zonas que se iban a Populismo, regenerar tampoco se han hecho. populismo y demagogia. Sí, en realidad, ¿no? Y son dos cosas además muy distintas, el populismo y la demagogia, porque la demagogia está llena de mentiras, un programa de campaña lleno de mentiras, y eso es lo que ha sucedido también en la ciudad de Quito. Vemos nosotros que los 2 primeros años se mantuvo una pugna entre Guarderas y Yunda, se salió apenas hace pocos meses de esa pugna, se llegó a un problema de crisis con el señor Santiago Guarderas, y hasta el momento no han salido, ya les falta un año del periodo y no se ha hecho nada en esa alcaldía. Es decir que hay muchas similitudes entre por lo menos estas dos ciudades, Cuenca y Quito.
con administraciones que dejan mucho que desear para el público y en realidad, como usted decía hace un momento, se forma una gran apatía alrededor de las elecciones, pero eso no quita que los entramados y los grupos de poder que están formándose ahora para las nuevas elecciones también estén decidiendo sobre lo que va a suceder con la repartición de los recursos económicos, financieros, de poder. El campo político se está formando, estimado Jaime, para las próximas elecciones del 2023. Y vemos, como decía hace un momento, que en realidad los núcleos del poder no van a ser muy diferentes a los del año 2019 e incluso los actores que participaron en las elecciones del 2019 parece que se van a repetir ahora acá, como en el caso de Cuenca. Han sonado algunos nombres, ¿no? Como repetir la reelección de Pedro Palacios, incluso en fórmula posiblemente con su hermano, Jefferson Pérez, Marcelo Cabrera, entre algunos de los otros actores que han venido participando en política. Y finalmente, sociólogo, ¿cuál es su lectura sobre ahí la preocupación, la denuncia aquí en Cuenca sobre el cambio de imagen que hizo por segunda vez el alcalde de Cuenca, alterando el escudo y colocando su nombre, inundando de publicidad en las fachadas de los edificios patrimoniales municipales, de los tótems públicos? ¿Cuál es su lectura? En realidad yo creo que es un desacierto realizar un cambio de los logotipos dentro de la alcaldía y algunos de los símbolos a un año de terminar en realidad el periodo. Y esto quiere decir que más bien toda esta campaña propagandística que está realizando la alcaldía es nada más y nada menos que parte de la campaña electoral que se avecina en febrero del 2023. Incluso al margen de los símbolos, digo, no, es parte de esa campaña. Ahora, analizando ya los mensajes y los símbolos que se han presentado para esta campaña propagandística, que me parece que está alrededor de 46.000 dólares, por ejemplo, este redibujo que se hace del escudo de la ciudad, con algunas otras frases y símbolos, es en realidad de un precio pues extravagante y digamos que no se presentaría para el último tramo, ¿no? Porque en realidad yo no creo que gestione mayormente la simbología que está gestionando la alcaldía alrededor de lo que ha hecho en obra pública. O sea, en realidad yo veo que más bien como ilusorio y como un gasto de recursos desmedido a la hora de realizar estos nuevos símbolos. Y obviamente incluso he escuchado hablar a compañeros de diseñadores gráficos, las críticas muy grandes que se tienen a un simple redibujo, ¿no? Como una falta de creatividad a la hora de utilizar todas las grandes herramientas y habilidades que se pueden hacer alrededor del sistema de diseño gráfico. Y simplemente en realidad es, como algunos comentaristas han dicho, es una bagatela que se ha presentado frente a un escudo tan tradicional como es el de Cuenca, ¿no? Y también, digamos, aquí una crítica a quienes solamente están defendiendo la parte del escudo promocional o tradicional. Digamos, en esa época también se ha criticado este escudo, ¿no? Porque los cuencanos también son muy críticos para la imagen, pero en realidad yo creo que aquí el talón de Aquiles es sobre todo los precios alrededor de todas las políticas públicas de propaganda, publicidad y comunicación que se gestionan alrededor de la alcaldía. Además de otras, como por ejemplo las consultorías en términos de obras, de recursos, de publicidad que se vienen realizando. Yo por ahí vi en Transparencia, que es la parte de la página de la alcaldía de Cuenca, que había una consultoría que estaba sobre los 280.000 dólares. Entonces, en realidad parece que se están haciendo consultorías ya a poco tiempo de la alcaldía como una gestión que incluso puede quedar invalidada por la próxima gestión cuando venga el nuevo alcalde, ¿no? No necesariamente tiene que reelegirse, obviamente, Pedro Palacios. Entonces yo creo que nos está dejando una muy mala imagen, ¿no? A pesar del gran gasto publicitario, nos está dejando una muy mala imagen el actual alcalde de la ciudad de Cuenca. Bien, yo he dicho, dime de qué pregonas y te diré de qué careces. Con esto terminamos la entrevista. Gracias al
sociólogo y abogado Jaime Chuchuca por sus puntos de vista de los temas locales y nacionales. Jaime, volveremos Muchas pronto. gracias a usted.